Hola, buenos días. Nosotros el día de hoy les vamos a hablar sobre síndrome de intestino irritable. Nuestro grupo está conformado por Karen Dayana Díaz Martínez, Sofía Moreno Borges y el que les habla Andrés Felipe Sánchez Espinosa. Para arrancar con el tema, vamos a hablar sobre un caso clínico de una mujer de 26 años de edad con antecedentes de un parto por cesárea de hace más o menos un año. Esta paciente va a acudir a consulta por un cuadro de 3 años de evolución por dolor abdominal diario, el cual va a estar asociado por diarreas de al menos 5 deposiciones por día. Estas diarreas no van a mostrar productos patológicos y la paciente manifiesta no ser despertada por esas diarreas en las noches. Durante estos años y estos periodos de diarrea no ha perdido peso. Entre sus antecedentes familiares destaca que su padre fue diagnosticado en su tiempo con cáncer de colon a los 33 años. A esta persona se le hicieron estudios sobre cáncer de colon para ver si podría tener riesgo de padecerlo, pero pues afortunadamente no tuvo y se le diagnosticó síndrome de intestino irritable. Entrando un poco en las generalidades del síndrome de intestino irritable, podemos decir que es una condición crónica que padece el intestino grueso, el cual va a ser característico por ser alterado sus movimientos de peristalsia en el intestino, lo cual nos va a generar que el material que se va a aprovechar o se va a reabsorber pase o demasiado rápido o demasiado despacio, lo cual nos va a generar en su momento los episodios de diarrea o de deposiciones duras y estreñimientos. Entrando un poco de epidemiología, podemos decir que entre hombres y mujeres es más probable que las femeninas sean más afectadas por el síndrome de intestino irritable. También tenemos que los pacientes de síndrome de intestino irritable van a ser personas de entre los 20 a los 50 años. Y también vamos a destacar que de todas las visitas al gastroenterólogo, la mayoría, bueno, la parte del 20 al 40% de los casos registrados van a ser por síndrome de intestino irritable. Entrando un poco en la anatomía del intestino grueso, vamos a tener que consta por el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el canal anal. Estas partes pues, van a ser importantes en esta patología, ya que no solo se va a ver afectada una sola parte del intestino grueso, sino que se va a ver afectado todo el peristaltismo del intestino, desde el colon hasta el recto. Entrando un poco en la parte histológica, para mencionarla, podemos recordar las capas del colon, que va a estar conformado por una mucosa que va a tener su respectivo epitelio, tejido conectivo, su capa muscular delgada. Aparte va a tener la submucosa, sus capas musculares gruesas, su capa serosa y su capa submucosa, subserosa. Entonces, para tener en cuenta, el diagnóstico de los trastornos intestinales se hace por medio de los criterios de Roma. Entonces, en este caso usamos los criterios de Roma 4, que consta en un dolor abdominal recurrente mínimo de un día por semana durante los últimos 3 meses. Esto es con síntomas iniciales de mínimo 6 meses antes del diagnóstico y asociado por lo menos a dos o más de los siguientes síntomas, que son alteraciones en la evacuación, cambios en la frecuencia de evacuación y cambios en la apariencia o forma de las heces. En la fisiopatología no hay como una causa específica del síndrome de intestino irritable, pero puede estar producido por varios factores, como los genéticos, los psicosociales, el estrés crónico, que es el más común, infecciones entéricas e inflamación intestinal. Para en el caso del estrés crónico, sus efectos fisiológicos sobre la función intestinal son lo que es el deterioro de las defensas de la mucosa. Es un aumento de la permeabilidad intestinal, haciendo que haya más como producción de bacterias. Los mediadores involucrados en el estrés crónico son el cortisol, que como sabemos es una hormona glucocorticoide se activa mediante señuelas nerviosas que llegan al hipotálamo. Entonces, esto en un caso como la ansiedad y el estrés, el cuerpo se prepara frente a una amenaza liberando más cortisol en grandes cantidades. También otro mediador es la ACTH, que es la que controla la producción de cortisol, y la activación del eje hipotálamo pituitario adrenal. Entonces el estrés estimula este eje, entonces el eje del cerebro al eje del intestino, a través del sistema simpático y parasimpático. Y como síntomas o causas del síndrome de intestino irritable tenemos que hay una activación del sistema inmune, una hipersensibilidad visceral, alteración de la motilidad, aumento de la permeabilidad intestinal, alteraciones genéticas, hay mala absorción,
de las sales biliares, alteraciones epigenéticas, infecciones previas y sobrecrecimiento bacteriano por la misma degradación de la mucosa. Bueno, ahora hablaremos principalmente de los criterios de Roma y los subtipos que tiene este. Principalmente tenemos el síndrome de intestino irritable con estreñimiento y tenemos el síndrome de intestino irritable con diarrea y el síndrome de intestino irritable mixto. Principalmente tenemos que para una base de esta tabla tenemos la escala de Bristol que nos da a saber cómo es el defecamiento, cómo hacen las personas las heces para hacer este diagnóstico. Principalmente el síndrome de intestino irritable con estreñimiento tenemos que más del 25%, tenemos las deposiciones duras y una escala de Bristol tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 son trozos duros separados como nueces y tipo 2 con forma de salchicha pero grumosa. Este tipo de heces no se nos dificulta hacer, el paciente nos sugiere que le duele. Y ahora vamos con el síndrome de intestino irritable con diarrea. Principalmente tenemos que este síndrome, más del 25% son deposiciones líquidas y encontraríamos una escala de Bristol tipo 6 y tipo 7. Tipo 6 con trozos suaves con bordes desiguales y tipo 7 una diarrea acuosa totalmente sin trozos sólidos. Y por último tenemos el síndrome de intestino irritable mixto con alternancia, donde tenemos una alternancia con el estreñimiento y con la diarrea, donde el paciente nos refiere que aproximadamente de 1 a 3 veces puede tener tanto la escala de Bristol tipo 1 y tipo 2 o todo lo contrario, la escala de Bristol tipo 6 y tipo 7. Por último, pues ya les voy a hablar sobre el tratamiento que se le daría a esta paciente. Más que todo se le recomienda un cambio en la dieta, un bajo consumo de grasas y pues teniendo en cuenta también que la paciente tenía un antecedente de cáncer de colon, nosotros le recomendaríamos una biopsia de colon para tamizaje, para prevenir. Muchísimas gracias.